Hola, muy buen día. Se habla Jason Riquelme Medias Rojas. En este video vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la primera declaración, un sobreseguimiento, un proceso abreviado, una acusación en proceso común. Así que, bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo explicando la primera declaración. Bueno, en esta audiencia de primera declaración tenemos que tener en claro ciertas cosas, como puede ser, ¿quién es la persona que va a declarar en esta audiencia? Es el sindicado. ¿Por qué y ante quién declara? Dicha persona declara ante un juzgado competente en el cual se tiene que hacer la excepción o la regla que es el juez de paz o juicio o delitos de acción privada, cuya pena puede ser de multa, se conforma y el procedimiento de faltas. Bueno, ¿para qué va a declarar este sindicado? Este tiene que declarar para que pueda hacerse a saber el hecho que se le atribuyen sus imputaciones objetivas, en las cuales están en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. ¿Quiénes pueden o deben de estar en este acto? Bueno, antes mencionado, que sería la víctima, bueno, si esta lo desea, ¿verdad? El sindicado y su dicho abogado defensor, y al igual puede estar, tiene que estar, el ente fiscal, que tendría siendo el Ministerio Público, y una excepción podría ser que también tiene que estar, si en debido proceso existe un creyente, que tiene que ser legalmente acreditado que éste pueda intervenir en la audiencia. Bueno, empezamos con la declaración del sindicado. Algo que se tiene que hacer, se tiene que hablar, que tiene que ser muy importante, son las garantías de este sindicado, como las cuales tienen que ser, que debe de ser ante un juez competente, con auxilio de su abogado defensor. Deberá hacerse dentro de las 24 horas correspondientes su declaración, y debe respetarse su derecho, si él lo desea, de abstenerse a declarar. Porque acá tenemos los derechos del sindicado, los cuales los podemos encontrar, como viene siendo el artículo número 12, número 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 4, 20, 92 y 103 del Código Procesal Penal. Al igual puede ser el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué se hace dentro de esta audiencia de primera declaración? El juez verifica la presencia de los sujetos procesales, al igual que si existe o se da en dicho caso, en dicho proceso, la asistencia de un traductor intérprete de confianza cuando la persona no entiende el idioma en español. Esto se establece en el artículo 90 del Código Procesal Penal. Al igual que en el artículo 81 del Código Procesal Penal, tenemos las advertencias preliminares que hace el juez a las partes que están en el juzgado competente. El juez explica con palabras claras el objeto de la declaración. De misma manera se le informa los derechos fundamentales que le asisten, como puede ser abstenerse de declarar, ¿verdad? Pero también tenemos el artículo 8 de los derechos del detenido, que está en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos el artículo 16 de la declaración contra sí y parientes, que igual está en la Constitución, y el artículo 15, declaración libre, que está en el Código Procesal Penal. ¿Cómo se da el desarrollo? Bueno, como fundamento legal tenemos el artículo número 82 del Código Procesal Penal, en el cual podemos, como una manera más resumida, el juez considera la palabra del fiscal para que intime los hechos al sindicado. Siempre tiene que valerse el tiempo, modo y lugar. Claramente se da la declaración del sindicado, que pueden existir dos supuestos, ¿verdad? Se abstiene de declarar, o si decide declarar, se realiza el interrogatorio, lo cual lo realiza el fiscal y su abogado defensor. Esto tenemos como fundamento legal el artículo 82, párrafo 3 del Código Procesal Penal, claramente. Bueno, luego de eso existe la discusión sobre ligarlo a proceso o no.
se da la discusión sobre la coerción a imponerse, al igual se da la discusión sobre el plazo razonable de la investigación, y debe fijarse el día para la presentación del acto conclusivo, al igual que inmediatamente se fija un día, hora para la audiencia intermedia. Acá algo muy importante que podemos tener, ¿verdad? Que existe el análisis de las decisiones del juez que podría dar a la primera declaración. ¿Cómo puede darse? Es una falta de mérito, es algo muy extraño, ¿verdad? Que pase, pero puede existir una falta de mérito que está en el 472 del Código Procesal Penal, un auto de procesamiento que está en el 320 y 321 del Código Procesal Penal, auto de medida sustitutiva que está en el 264 del Código Procesal Penal, un auto de procesamiento y auto de prisión preventiva que lo encontramos en el 259 y 260 del Código Procesal Penal. Y al final de todo se da un acto de comunicación y la notificación de las decisiones tomadas. Así se desarrollaría lo que vendría siendo la primera declaración. Ahora vamos a hablar acerca del sobreseimiento. Bueno, ¿cómo se da el sobreseimiento? Esta puede ser una audiencia individual o múltiple. Se conoce un solo requerimiento o varios. El juez se constituye en la sala de audiencias y verifica la presencia de las partes, como pueden que ser el sindicado, el defensor, el agraviado, el querellante adhesivo y el Ministerio Público. Luego de eso, el juez comunica a las partes el objeto e importancia de la audiencia que se va a desarrollar. El juez concede la palabra al Ministerio Público, quien formaliza la petición del sobreseimiento. El juez concede la palabra al agraviado si lo hubiera que se pronuncia con relación a la petición del Ministerio Público. El juez concede la palabra al imputado para que se pronuncie con la relación a la petición del Ministerio Público. El juez concede la palabra al abogado defensor del imputado para que se pronuncie con relación al requerimiento del Ministerio Público. Al igual que una vez oídas todas las partes, el juez analiza los medios de prueba y la petición del Ministerio Público para así llegar y lo declara con lugar o lo deniega. Su resolución debe tener con lo siguiente. Bueno, tenemos como fundamento lugar la parte resolutiva que está en el 329 del Código Procesal Penal. Quedan emitidas las notificaciones, artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Y sin lugar el 11 bis del Código Procesal Penal. La descripción del hecho que se atribuye y la identificación del imputado. Bueno, eso sería el sobreseimiento. Ahora vamos con el procedimiento abreviado. Que vendría siendo como fundamento legal, tenemos el artículo 464 del Código Procesal Penal. Y empezaría que el juez se constituye en la sala de audiencias verificando la presencia de las partes. Se tiene que estar el sindicado, su defensor, el Ministerio Público y si lo hubiera también un querellante adhesivo. El juez concede la palabra al representante del Ministerio Público, quien expondrá sobre la pertinencia de su requerimiento la petición de la pena a imponerse al acusado, la cual no debe ser superior a 5 años de prisión. El juez comunica a las partes el objeto e importancia de la audiencia, exponiendo cuál es el objeto de la audiencia intermedia, o sea, da que conocer la acusación a través de la vía del procedimiento abreviado. De igual manera, el juez otorga la palabra al imputado para que manifieste con relación a lo escrito la acusación formulada por el Ministerio Público, debiendo de manifestar expresamente que admite el hecho descrito de la acusación y su participación. El juez debe conceder la palabra al abogado defensor del acusado para que éste manifieste la aceptación de la vía propuesta, que es la vía del procedimiento abreviado, ¿verdad? A igual manera, tenemos que el juez, después de ver al Ministerio Público, al acusado y a su abogado defensor, inmediatamente dictará la resolución que corresponda sin más trámite. El juez podrá absolver o condenar, pero la condena por la cual no podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Las sentencias se basarán en el hecho descrito en el artículo 465 del Código Procesal Penal. El juez también puede admitir la vía solicitada y, sin estar reconveniente el procedimiento común,
para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de los hechos o ante la posibilidad que le corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y empezará el Ministerio Público para que termine la conclusión de la investigación. Y luego de eso se notifica en audiencia y entrega una copia a cada uno de los sujetos procesales, una copia de la sentencia. En esta audiencia si se entrega copia escrita en virtud de ser asentiosa o la denegatoria para impugnarla por el sujeto procesal que considera abreviado. De la audiencia el juez levantará una acta suscrita y se cierra la audiencia. Ahora hablaremos de la acusación. La acusación a través del procedimiento común. Bueno, empezamos con que el juez se constituye en la sala de audiencias, verificando la presencia de las partes, el acusado, abogado defensor, agente fiscal, creyente adhesivo agraviado en ejercicio de la acción reparadora. El juez comunica a las partes el objeto e importancia de la audiencia, exponiendo cuál es el objeto de la audiencia intermedia, o sea, de discutir la pertinencia del requerimiento del Ministerio Público. El juez concede la palabra al agente fiscal del Ministerio Público, quien expondrá sobre la pertinencia de la formulación de la acusación y la petición del auto de apertura de juicio, la manifestación hacia la argumentación fáctica, la jurídica y probatoria. Expondrá detalladamente el hecho fundamentado jurídico escrito por los medios de investigación que ha practicado durante el procedimiento preparatorio. De igual manera, el juez otorga la palabra al imputado para manifestarse con la relación del escrito de la acusación formulada por el Ministerio Público. Puede abstenerse a hacerlo o asumir las siguientes actitudes, que es señalar los vicios formales en que incurre el escrito, la acusación, requerimientos de corrección, que tiene que exponer si el escrito contiene errores de forma, plantear la excepción o obstáculo a la persecución penal, civil y previstas en este código, formular objeciones y obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones sobre seguimiento de cláusula. El juez concede la palabra al abogado defensor del imputado para que se manifieste en la relación del escrito de la acusación por el Ministerio Público y pueda asumir la siguiente actitud que señala, que es señalar los vicios formales o incurre en un escrito de la acusación, requerimiento de su corrección, plantear la excepción u obstáculos a la persecución penal civil previstas en este código. El juez concede la palabra al creyente adhesivo si no lo hubiere para que se manifieste la relación a la acusación formulada por el Ministerio Público, que puede asumir la siguiente actitud. En la audiencia el creyente o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusara, señalar los vicios formales en que incurre el escrito en la acusación, objetar la acusación. El juez otorga la palabra al agraviado o víctima y si asistiere para que manifestara con la relación a la acusación formulada por el Ministerio Público, asumir la siguiente actitud: concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya preparación pretende, de indicar también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o forma de establecer, puede hacerlo la víctima o el agraviado. Al igual que el juez confiere la palabra del acusado, de su abogado defensor y a las demás partes para que se pronuncien con la relación a la constitución definitiva del querellante adhesivo y las partes civiles puedan interponer las excepciones que correspondan. Al final de la investigación, las partes, el juez, inmediatamente decidirán sobre la cuestión planteada, decidirán la apertura de juicio o de lo contrario sobre el seguimiento, la cláusula de procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por complejidad del asunto no fuere posible la decisión por el juez, podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. Y como último, si el juez decide clausurar el proceso penal, debe fijar fecha para que el Ministerio Público presente el requerimiento, que solamente puede ser acusación o sobreseimiento, y fijará fecha para la audiencia en la que concederá nuevo requerimiento fiscal. El pronunciamiento emitido por el juez
ante las partes que concurran tendrá efecto de la notificación para todos. A las partes que no hubieran sido asistidas se les remitirá copia escrita de la resolución de la audiencia. El juez levantará un acta sucinta para los efectos legales y así termina la audiencia. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta una próxima. Adiós.